Bueno, vamos a hacer un ejercicio interesante de fluidos. Y esto se trata más o menos de un dique, ¿ya? Que sería una estructura que está soportando mucha agua. Es como una pared que guarda agua, y la cuestión es que esta agua está haciendo presión sobre este dique, por tanto está transmitiendo a través de esa presión una fuerza. Y lo que queremos calcular más o menos es la fuerza total de esta agua sobre el dique, ¿ya? Entonces, como estamos en fluido, tenemos que recordar que la fuerza se transmite a través de la presión. Y bueno, para hacer este ejercicio hay que pensarlo de la siguiente forma. Si se dan cuenta, tenemos esta ecuación. La presión, se me olvidó anotar que vamos a dejar hacia abajo como positivo. Vamos a ponerle H tongo hacia abajo positivo. La presión en la profundidad H sería igual a la presión, vamos a ponerle la presión atmosférica, más la densidad del agua por la gravedad por la altura, que hacia abajo es positiva. ¿Ya? Entonces, eso nos está dando la presión que hay justo aquí. El agua está presionando este como puntito con esta presión, ¿ya? Si se dan cuenta, esto lo tenemos, la densidad del agua igual, la gravedad también, y el H es arbitrario. Ahora, ¿qué es lo otro que hay que recordar? Que la presión es igual a la fuerza partido el área, ¿cierto? Si la presión es constante en un punto, si aumentamos la fuerza también tiene que aumentar el área, ¿cierto? Ya. Y en este pedacito de área, se me olvidó decirles que el dique tiene altura H y ancho W, ¿ya? Y el agua está como ahí. Entonces, la presión justo en esta franja sería igual a un diferencial de fuerza, una fuerza muy pequeñita, partido un diferencial de área. Si se dan cuenta, una fuerza muy pequeñita partió un área muy chiquitita, y eso va a ser la presión justo en ese punto. Entonces, nosotros podemos decir que dF partió un diferencial de área. ¿Cómo podríamos dar un diferencial de área? Podría ser la altura de este pedacito chiquitito, que lo podríamos llamar dH, por el largo de la base del dique. Entonces, esto sería dH por W, y esto debería ser igual a la presión en justo ese punto, ¿cierto? Y eso es la presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por esa profundidad. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Un diferencial de fuerza es igual a P0 por W por DH más la densidad por G por W por H por DH. Entonces, esto es un diferencial de fuerza. Es como un pedacito de fuerza. El pedacito de fuerza que ejerce el agua justo en esta franja. Entonces, si se dan cuenta, aplicamos la integral aquí, que sería sumar la fuerza que ejerce el agua sobre todos los pedacitos, y nos daría la fuerza total del agua sobre el dique. Ahora, ¿desde dónde hasta dónde tenemos que integrar? Desde 0 hasta H, que es la altura o la profundidad del dique, ¿cierto? Entonces, nos daría aquí esto aquí. Al integrar la fuerza nos queda la fuerza total, ya no un diferencial de fuerza, es igual a P0 por W, integrar, ahí vamos a ponerle para que se note mejor, esto es constante, estos dos, entonces integramos el dH y nos queda H, ¿cierto? Porque esto iba de 0 hasta H. Y aquí más las constantes son esta. Entonces sacamos las constantes, P, o sea, Rho, G, W, y nos
queda la integral de h, y eso es h cuadrado medios. Entonces acá anotamos el h cuadrado medios. Y esto entonces sería la fuerza total que está ejerciendo el agua sobre el dique. Una parte bien intuitiva es darse cuenta que este dF, que es el diferencial de fuerza, depende de la profundidad, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque la presión depende de la profundidad. Por eso hay que integrar esto, porque la fuerza va cambiando según uno va yéndose más profundo o más a la superficie. Pero la integral nos calcula la fuerza total, nos suma todos esos pedacitos infinitesimales de fuerzas que van variando según una función. Y esta es la fuerza total, que ejerce el agua sobre el dique, y no hay que olvidar que del otro lado también está la fuerza que ejerce la presión, la fuerza transmitida por la presión atmosférica sobre el dique. Pero claramente esta fuerza va a ser mucho mayor que esta fuerza, entonces el dique está soportando una fuerza bien grande, y la segunda parte es que tenemos que calcular el torque de esta fuerza sobre esta base. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer al tiro.